Esta primera clase va sobre el tema de registro y reporte. Son dos funciones distintas de los registros de cáncer. Las dos son fundamentales y vamos a distinguirlas y vamos al final a ver qué recomendaciones vamos a hacer para cada una de estas dos tareas. Bien, vamos a hablar primero de los objetivos de los registros, de los criterios, de las tareas básicas en un registro de cáncer, que son estas dos, como he comentado. Vamos a comentar las normas internacionales de cánceres primarios múltiples del 2004. Vamos a ver un ejemplo del impacto de aplicar diferentes definiciones de primarios múltiples y finalmente vamos a indicar recomendaciones para el registro de tumores múltiples y recomendaciones para el reporte de tumores múltiples en general. Luego, a lo largo del curso, iremos viendo para tumores específicos. Bien, como sabéis, la incidencia del cáncer de una población depende de tres factores básicos: de la magnitud de la población, de la estructura y edad de la población y del impacto de los factores de riesgo. Así, si comparásemos, por ejemplo, cuánto cáncer hay en la provincia de Barcelona o en la provincia de Cuenca, evidentemente, por el hecho de haber más población en Barcelona, habría más cáncer. Y si comparásemos una población muy envejecida con otra muy joven, también habría más cáncer en la población más envejecida si tuviera la misma magnitud. Pero a nivel epidemiológico, lo que nos interesa sobre todo es estimar el impacto de los factores de riesgo. Y esto, como sabéis, hay muchas maneras de hacerla, pero la que utilizamos habitualmente es el uso de las tasas estandarizadas que eliminan el efecto de la magnitud y de la estructura de la población. Estas tasas son las que se comparan con las de otros registros y de este modo podemos determinar las diferencias de riesgo entre diferentes poblaciones. Así pues, como los registros del cáncer estamos interesados en conocer el impacto de los factores de riesgo en el desarrollo de la patología, por lo tanto estamos interesados sobre todo en analizar los casos de cáncer, no las personas con cáncer de una población definida. Para poner un ejemplo, si una mujer tiene un cáncer de cuello uterino y luego tiene un hepatocarcinoma, evidentemente estos dos tumores tienen factores de riesgo muy distintos y por lo tanto hay que considerar estos dos tumores y por tanto lo que nos interesa sobre todo son cánceres y no personas. Como sabéis, hay una gran variedad de patologías tumorales. De hecho, cada vez conocemos más a medida que vamos conociendo más en detalle toda la patología del cáncer en general. Pues como que esta variedad es muy elevada, debe haber una clasificación de los tumores y unos criterios de inclusión en las estadísticas de cáncer. Y esta clasificación debe ser la clasificación internacional para que todos utilicemos la misma, y en este caso es la clasificación internacional de enfermedades para oncología, y los criterios para las estadísticas, pues hay que definir que, por ejemplo, vamos a contar en las tasas de incidencia los tumores invasivos, ¿no? Asimismo, como que muchas personas pueden tener más de un cáncer y además hay muchos tipos de cáncer, como ya hemos comentado, también deben definirse claramente los criterios para saber qué cánceres múltiples deben ser incluidos en las estadísticas. Y para ello hay otros criterios y otras normas que son las normas internacionales para cánceres primarios múltiples del año 2004, publicadas por la IARC, la Asociación Internacional de Registros de Cáncer, y la Red Europea de Registros de Cáncer, que luego analizaremos. Muy bien. Como hemos dicho, los registros de cáncer poblacionales tienen dos funciones o dos tareas básicas. El primero es el registro, es la operación que consiste en buscar la información de todos los casos de cáncer de una población definida, codificarla e introducirla en una base de datos diseñada para ello,
asegurando la calidad de estos datos. La calidad, en este caso, quiere decir la comparabilidad con otros registros de cáncer, la exhaustividad en el registro y la precisión de la información. Por otro lado, la segunda gran tarea que tienen los registros de cáncer es lo que podemos llamar el reporte o el informe. Es la operación que consiste en analizar los datos del registro con la finalidad de obtener indicadores epidemiológicos, básicamente la incidencia, pero también la mortalidad corregida, la supervivencia, la prevalencia y otros, de tal manera que sean comparables con los otros registros poblacionales que informan estos indicadores. Y una cosa básica es que para que el reporte pueda ser realizado de forma correcta, el registro debe realizarse como mínimo de todos aquellos tumores que sean obligatorios para la obtención correcta, es decir, exhaustiva, de la incidencia. Este criterio es fundamental, como veremos. Bien, vamos a comentar un poco por encima cuáles son las normas internacionales para cánceres primarios múltiples. Estas normas ya dicen de entrada que los registros de cáncer utilizan reglas diferentes para definir múltiples primarios en el momento de registrar los casos de cáncer. Es decir, que los registros de cáncer registran los tumores que quieren, evidentemente los que quieren, pero como mínimo todos aquellos que son necesarios para un reporte exhaustivo de la incidencia a nivel internacional. Bien, las reglas estas internacionales que están en el informe técnico número 2 del año 2004 son para informar datos sobre incidencia o reportar sobre incidencia y supervivencia del cáncer, de modo que el riesgo y el resultado del cáncer sean comparables entre diferentes poblaciones. Pero como veremos, para la recopilación o registro se recomienda también que los registros registren más datos más detallados, y se dan algunas sugerencias en estas recomendaciones para ello. Pero básicamente las normas que explicaremos son para el reporte. Bien, sigamos. El primer criterio es fundamental. El reconocimiento de la existencia de 2 o más cánceres primarios evidentemente no depende del tiempo. El ejemplo que comentaba antes de un carcinoma de cervix y un hepatocarcinoma, evidentemente pueden ser sincrónicos o metacrónicos y hay que registrar los dos y reportar los dos. El segundo criterio es que un cáncer primario es aquel que se origina en un sitio o tejido primario y no debe ser una extensión, una recurrencia ni una metástasis. Esto todos lo tenemos claro. Una metástasis de un tumor primario no se debe registrar como tumor primario. El tercer criterio es que solo se reconocerá que un tumor surge en un órgano o en un par de órganos o tejidos. Algunos grupos de códigos, sin embargo, se consideran que son un solo órgano a efectos de definir tumores múltiples. Y ahora veremos la tabla 1 para este criterio. Y finalmente, decir que los tumores multifocales, es decir, aquellas masas discretas que aparentemente no están en continuidad con otros cánceres primarios, que se originan en la misma localización o tejido primario, por ejemplo, la vejiga urinaria, en un caso muy típico, deben contarse solo como un solo cáncer. Aquí tenemos 4 ejemplos de la regla 3. La base de la lengua, las otras partes de la lengua, si tenemos 2 tumores en estos dos códigos, en el C01 y en el C02, deben considerarse que solo debe reportarse un solo tumor. Si son metacrónicos,
se debe codificar el primero de ellos y si son sincrónicos se debe poner el código C02.9. Lo mismo podemos decir con la vesícula biliar y otras partes del tracto biliar, con la unión recto-simoidea y el recto, o con todas las partes del tejido urotelial, es decir, con la pelvis renal, ureter, vejiga urinaria y la uretra, básicamente. Evidentemente hay otros ejemplos, como esto es toda la tabla 1 de estas normas, que no la vamos a comentar porque ya nos lo sabemos. Y finalmente hay una cuarta regla, que es que esta regla 3 no se aplica en dos circunstancias. En primer lugar, en los cánceres sistémicos o multicéntricos, que potencialmente afectan a muchos órganos diferentes y en este caso solo se deben contar una vez en cada individuo. Un ejemplo de ellos es el sarcoma de Kaposi, que como sabéis puede aparecer tanto en la piel como en diferentes órganos del tracto digestivo y solo debe considerarse una vez. Y también los tumores del sistema hematopoyético, que son los grupos 8 a 14 de la tabla que luego veremos, y por un ejemplo de ellos son, por ejemplo, los linfomas. Hay otra circunstancia o otra excepción que no se aplica. Las neoplasias de diferente morfología deben considerarse cánceres múltiples, incluso si se diagnostican simultáneamente en la misma localización. Si los diagnósticos morfológicos caen en una categoría de la tabla 2, que ahora veremos, y surgen en el mismo sitio primario, se considera que tienen la misma morfología a efectos de contar tumores múltiples. Pero si los diagnósticos morfológicos caen en dos o más categorías de la tabla 2, incluso si pertenecen a la misma localización, se considera que la morfología es diferente y se deben contar dos o más casos. Los tumores únicos que tienen varias histologías diferentes que caen en un grupo histológico de la tabla 2 se registran como un caso único, utilizando el código de morfología numéricamente más alto. Sin embargo, si tenemos una morfología no específica y una morfología específica, el caso debe notificarse con la histología específica y se debe ignorar el diagnóstico no específico. Aquí vemos la tabla 2 y por la primera parte de la tabla 2, a continuación veremos la siguiente y vemos, por ejemplo, que se considera claramente que un carcinoma escamoso pertenece a un grupo totalmente distinto de los adenocarcinomas. Por lo tanto, si tenemos un carcinoma escamoso de pulmón y un adenocarcinoma de pulmón, deberemos reportar los dos tumores. Aquí vemos todos los grupos de carcinomas, el mesotelioma y luego los tumores de los tejidos hematopoyético y linfoide, el sarcoma de Kaposi y otros tipos de cáncer especificados y los tipos de cáncer no especificados. Perdón, aquí hay un error, entonces debe decir no especificados. Hay que considerar también una cosa. La primera clasificación de grupos de neoplasias malignas para la definición de neoplasias múltiples la definió la IARC en el año 91. Si veis la publicación Cancer Registration Principles and Methods del año 91, allí veréis esta clasificación. Esta clasificación tenía pocos grupos. En 2004, los grupos de neoplasias malignas consideradas histológicamente diferentes a efectos de definir tumores múltiples se ampliaron hasta 17. Son los nombres que tenemos actualmente. Y es posible que en el futuro estos grupos vuelvan a ampliarse. Y en este sentido, la Red Europea de Registros de Cáncer está considerando una ampliación hasta 35 grupos y no sé si ya lo ha presentado o lo ha propuesto a la IARC o no, pero en todo caso era una intención del grupo de tumores múltiples que que tiene la Red Europea. Por ejemplo, uno de estos ejemplos sería sacar los melanomas del grupo otros tipos de cáncer especificados
y poniéndolos en un grupo específico porque claramente pues es un tipo específico de tumor. Bien, y finalmente estas normas internacionales de cánceres primarios múltiples del año 2004 tiene unas no normas, sino recomendaciones no para el reporte, sino para el registro. Y son dos. La primera es que dos tumores de diferente lateralidad, pero de la misma morfología, por ejemplo, un carcinoma ductal de mama izquierda y uno de mama derecha, deberían registrarse por separado, a menos que se indique que se originaron a partir de un único tumor primario. Evidentemente, aunque registremos los dos, a nivel de reporte solo contará el primero. Y si son sincrónicos, se contará el que tenga el estadio más avanzado a efectos de la supervivencia. Las excepciones de esta regla en estas normas son los tumores de ovario de la misma morfología, los tumores de Wilms o nefroblastomas del riñón y los retinoblastomas. En estos casos, estas normas proponen registrar estos tumores como bilaterales únicos cuando se produzcan en ambos lados, en ambas partes. Y la segunda recomendación es que los cánceres que se presentan en cualquier subcategoría a nivel de cuarto dígito, tanto del colon como de la piel, deben registrarse como cánceres primarios múltiples. Esto lo comentaremos también al final en las recomendaciones. Dicho esto, vamos a poner un ejemplo de cuál es el impacto de aplicar diferentes definiciones de primarios múltiples para que veáis un poco la importancia del tema. Coite y colaboradores, el año 2014, y publicaron un artículo en el que a partir de 2,4, de una población de 2,4 millones en Escocia, estudiaron cuál sería el impacto de aplicar las normas de primarios múltiples de la IARC y las normas de primarios múltiples del programa SIR de Estados Unidos, partiendo de los registros que ellos habían registrado, los casos que ellos habían registrado, que eran más que los que recomiendan las normas de la IARC y las normas del programa SIR. Aquí tenemos los primeros cánceres. La primera columna es los tumores que habían registrado. La segunda, los que se deberían reportar siguiendo los criterios de la IARC, y la tercera, los que se deberían reportar siguiendo los criterios del programa SIR. ¿Qué vemos? Pues vemos, por ejemplo, que en el melanoma ellos habían registrado 28 segundos tumores, segundos melanomas, de los que siguiendo los criterios de la IARC no debería reportarse ninguno, y en cambio se deberían reportar los 28 en el programa SIR. O en el caso de tumores de mama femenina, de los 98, 79 se registrarían según el programa SIR y solamente uno según las normas de la IARC. Y otro ejemplo, pues por ejemplo del colon recto, de 56 casos, 55 según las normas de la SIR y solamente 31 según las normas de la IARC. En general, siempre hay más casos reportados por el programa SIR que según las normas internacionales. Y aquí vemos un poco el efecto sobre el riesgo relativo de segundos cánceres primarios utilizando estos criterios. Y aquí vemos que siguiendo los criterios del programa SIR, el riesgo sería 1 y siguiendo las normas internacionales solo sería 0,86. Por lo tanto, vemos el impacto de utilizar diferentes criterios. Y para ir acabando, vamos a comentar cuáles serían las recomendaciones para el registro y después cuáles serían las recomendaciones para el reporte de tumores múltiples. En primer lugar,
y esto ya lo hemos dicho, es que para que el reporte pueda ser realizado de forma correcta, a efectos sobre todo de la incidencia, el registro debe realizarse como mínimo de todos aquellos tumores que sean obligatorios para la obtención exhaustiva de la incidencia. Es decir, como mínimo los que indica las normas internacionales del año 2004. Evidentemente, a lo largo de los años, los registros de cáncer deben responder a cuestiones cada vez más específicas, por lo que es recomendable que registren más tumores que los estrictamente necesarios para el cálculo básico de la incidencia a nivel internacional. Y teniendo en cuenta estos dos comentarios, vamos a hacer una propuesta de recomendaciones para el registro de tumores múltiples. En primer lugar, deben registrarse, ya hemos dicho, como mínimo todos los tumores que deben reportarse en las estadísticas de incidencia según las normas internacionales. También es recomendable, y esto lo dicen estas mismas normas, y en este caso serían recomendaciones, todos los tumores de diferente lateralidad diagnosticados en órganos pares con la misma morfología, por ejemplo, en la mama, a menos que se originen a partir de un único tumor primario. También todos los cánceres que se presentan en cualquier subcategoría del cuarto dígito de colon. Y también todos los cánceres que se presentan en cualquier subcategoría del cuarto dígito de la piel, tanto si se registran todos los cánceres de la piel como solamente los melanomas malignos. Como sabéis, hay muchos registros que no registran los tumores de piel no melanoma. En este caso, solo sería recomendable hacer esto en el caso de los melanomas malignos. Pero también hay otro comentario aquí, que es que los registros que registran todos los tumores de piel, para los tumores, los carcinomas vasocelulares y los escamosos podrían no seguir esta norma, y para los melanomas, por ejemplo, esta recomendación, perdón, y para los melanomas sí. Y finalmente, lo que propondríamos es que registrásemos todos los tumores que tengan un código topográfico a 3 dígitos distintos, aunque a efectos de las normas internacionales de tumores de 2004 deben reportarse solo como únicos. Vamos a poner el ejemplo, por ejemplo, de la orofaringe y la hipofaringe. Nosotros, por ejemplo, en nuestro registro, todos los tumores que tienen localización a 3 dígitos distintos, registramos los dos. Luego, otra cosa es que simplemente reportamos el primero de ellos, como es lógico, para poder hacer estadísticas comparables. Otra recomendación sería que todas las progresiones en tumores uroteliales, de acuerdo con los criterios indicados en las normas de la NCR, en las recomendaciones de la NCR, sobre los tumores uroteliales y del tracto digestivo, también recomendamos registrarlas. Y también todos los tumores bilaterales de ovario, los tumores de la misma morfología, los tumores de Wilms, del riñón y los retinoblastomas, nosotros pensamos que sería bueno que se registrasen por separado como tumores diferentes y no solamente poner que son bilaterales, porque pueden distinguirse los dos tumores en cuanto al momento del diagnóstico, en cuanto a la estadia, en cuanto a otras características. Por lo tanto, esto sería importante también hacer, como con los otros tumores, hacer 2 registros separados. Otra cosa es que los tumores que tengan un código morfológico del mismo grupo, según las normas internacionales, pero que sean claramente distintos, por ejemplo, el melanoma y el disgerminoma, que evidentemente son 2 tumores completamente distintos, pero están en el mismo grupo
de las normas internacionales, el registro puede, evidentemente, registrar los dos. De momento, o al menos siguiendo las normas, solamente reportar el primero. Finalmente, es importante recalcar que los criterios que sigue el registro deben ser debidamente registrados, así como las fechas a partir de las cuales se empiezan a aplicar. Por ejemplo, en el caso del registro de Tarragona, nosotros empezamos a registrar los tumores bilaterales de mama, no al principio del registro, sino al cabo de unos pocos años. Pues entonces debemos apuntar muy claramente esto, que si un día queremos hacer una publicación sobre cánceres de mama bilaterales, debemos saber que este estudio solamente debe aplicarse desde el año que hemos empezado a aplicar este criterio. Finalmente, vamos a comentar las recomendaciones para el reporte, que esto ya no es el trabajo de los registradores de cáncer, sino de los que a partir de la base de datos hacen los cálculos estadísticos para reportar la incidencia y otros indicadores. Pues muy bien. Independientemente de los cánceres que se registren, el sistema de análisis de los datos del registro deberá disponer de un método para que en el cálculo básico de la incidencia el sistema solamente contabilice los cánceres que cumplen los criterios de las normas internacionales de 2004. Esto también servirá para el cálculo de la mortalidad corregida, para el cálculo de la supervivencia y para el cálculo de los índices de calidad. Y este método, evidentemente, tendrá en cuenta, por ejemplo, pues no contabilizar los segundos tumores bilaterales o no contabilizar las progresiones de los cánceres uroteliales, etcétera, etcétera. Es decir, todos aquellos cánceres que nosotros hayamos registrado y que no deben ser reportados según las normas internacionales. Y esto es todo en cuanto a esta presentación y muchísimas gracias a todos.